Realmente antes yo, por ejemplo, en lo personal trabajaba con un tatacuá. Tenía que ir a hacer leña y muy difícil era el trabajo. Y ahora pude comprar un hornito y estoy muy agradecida. Todas son mujeres guapas, luchadoras, emprendedoras, con muchísimas ganas de salir adelante. La seguridad alimentaria, aprendimos cómo tener todo lo que es el autoconsumo en la canasta básica que hoy día necesitamos. Hubo un cambio de vida extraordinario en todas las mujeres que participamos en esta gran familia que es Ñapu Ake. A lo largo del país tenemos mujeres capacitadas y realmente se ha creado una red de solidaridad, de compañerismo, donde están aprendiendo unas de otras y pueden ver el éxito que han tenido ellas al trabajar mancomunadamente y aprovechando también todas estas capacidades instaladas. Siempre vamos a estar, estemos donde estemos, para apoyarles a todos ustedes. Esto nosotros trajimos para que se quede, esto trajimos para que sea uso de toda la comunidad. Esto no se va a llevar el 15 de agosto, eso se va a quedar para ustedes. A mí en lo personal me vino muy bien para poder implementar una ayuda para mi casa. Me gusta esto, me da vida, no sé cómo explicar. Parece que te da energía, te da fuerza para seguir luchando, levantarte y decir, me tengo que ir a la huerta. Y acá estoy todos los días. Me siento demasiado bien, orgullosa. Aprendí muchas cosas con Ñapu Ake. Grande es mi jardinería ahora. Estoy acompañada con mi hermana María Ramona Benítez Aranda. Ella es con discapacidad sorda-muda, pero juntas estamos emprendiendo también y agradecemos a Ñapu Ake por la ayuda que nos brindó. Ella jamás recibió una ayuda y ahora ella ya aprendió y está haciendo y estamos emprendiendo muy bien. Ñapu Ake. Voy a aprender la mitad completo de la comunidad, a aprender, oye capacita. Ñapu Ake es un proyecto sostenido en el tiempo.